Bueno, en nuestro curso de soporte a la toma de decisiones, pues estaremos abordando nuestra siguiente lección. Trabajaremos sobre las fases del proceso de toma de decisiones. Las fases del proceso de toma de decisiones más pertinentes y relevantes que se deben tener en cuenta en este tipo de procesos va a ser el tema central de esta lección. Cuando nosotros hablamos, básicamente los seres humanos consciente e inconscientemente, podemos decir que siguen un proceso sistemático de toma de decisiones. Ese proceso sistemático, digamos que fue definido por Simon más o menos por allá en 1900, en la década de los 70, y habla de unas fases, la fase de inteligencia que involucra esta fase, buscar condiciones que llaman a las decisiones. Luego establece el mismo autor la siguiente fase, que es la fase de diseño. En esta fase, que es la fase de diseño, involucra inventar, desarrollar, involucra todo lo que es analizar posibles alternativas en lo que sería el curso de acción. Después hablamos de lo que sería la fase de alternativas. En esta fase de alternativa, pues el objetivo es analizar las diferentes posibilidades. Entonces, la fase de alternativa busca analizar cuáles son esas diferentes posibilidades. Y luego tenemos lo que es la fase de implementación. Básicamente, la fase de implementación es adaptar el curso de acción seleccionado a lo que es la situación específica o a la situación de decisión, como por ejemplo resolver un problema o explorar una oportunidad. Entonces, estas son como esas fases que se siguen para un proceso de toma de decisiones. Estos son los pasos, los pasos. Bueno, ahora hablaremos un poco de la fase de inteligencia. Esta fase de inteligencia busca explorar el entorno, ya sea de forma intermitente o de forma continua, busca identificar situaciones problemáticas u oportunidades, busca monitorear los resultados de la implementación, y esto pues porque el problema es la diferencia entre lo que la gente desea o lo que la gente espera y pues lo que realmente está ocurriendo. Entonces tenemos como ese síntoma versus el problema. Entonces, en esta fase, pues, de inteligencia, se suceden todo este tipo de cosas. La identificación oportuna de esas oportunidades es tan importante como la misma identificación de los problemas. Posibles problemas en la recopilación y en la estimación de datos, falta de información, pues la falta de datos, los costos de la recopilación de los datos, datos inexactos o que no son muy precisos. Lo que es la estimación de datos es a menudo muchas veces subjetiva, los datos pueden ser inseguros, los datos clave pueden ser cualitativos, hay cambio de datos con el tiempo, hay una dependencia del tiempo. Bueno, además, la clasificación de los problemas, la conceptualización de un problema en un intento de ubicarlo en una categoría definible, lo que posiblemente conduzca a un enfoque de lo que llamaríamos un enfoque de solución estándar. La descomposición del problema, dividir esos problemas complejos en subproblemas más simples puede ayudar a resolver un problema que sea complicado. El problema de la propiedad, ¿cierto? La jurisdicción o autoridad
para resolver ese problema. Es lo principal que encontramos en lo que llamaríamos la fase de inteligencia. Acuérdense que ya vimos que esas fases del proceso, según Simon, son inteligencia, la fase de diseño, la fase de alternativa, la fase de implementación. Aquí pues nos centramos un poco en lo que era la fase de inteligencia. En las fases del proceso de toma de decisiones, la fase de diseño implica encontrar o desarrollar y analizar posibles cursos de acción. Entendido, o más bien entendiendo el problema, hay que hacer una prueba de soluciones para lo que podríamos decir es la viabilidad de ese problema. Entonces se construye una prueba y esa prueba hay que validarla mediante un modelo del problema de toma de decisiones. Ese modelo implica conceptualizar el problema y abstraerlo en una forma que sea cuantitativa y o cualitativa. Los modelos tienen variables de decisión, principios de elección. Esas variables de decisión que suelen ser, digamos, una variable en un modelo puede ser cambiada, puede ser manipulada por quien toma las decisiones. Entonces, esas variables de decisión corresponden a las decisiones a tomar como la cantidad, por ejemplo, a producir, la cantidad de recursos a asignar. El principio de elección tiene que ver con ese criterio para elegir entre esas diferentes alternativas. Entonces decimos que hay unos modelos que son modelos normativos, o sea, modelos de optimización, y decimos que hay modelos que son modelos heurísticos o de suboptimización. Esos modelos también decimos que hay unos modelos que son descriptivos y que nos permiten desarrollar alternativas. Esos modelos normativos pues son como la mejor forma para uno poder establecer qué alternativa se puede elegir y que sea demostrable. La mejor de todas esas posibles alternativas pues es aquella que es aquella que se elegirá. En cuanto a los modelos heurísticos, pues podemos hablar de aquel en los que las alternativas elegidas es la mejor de únicamente un subconjunto posible de alternativas. En el modelo descriptivo, o en los modelos que llamamos modelos descriptivos, podemos hablar de que se trata de describir las cosas como son o como se cree que son, siempre basado en la parte matemática. No aportan una solución, sino información que puede conducir a una solución. Y describir las cosas como son o como se cree que son, basado en esa cantidad o en ese, bueno, digamos que en ese conjunto de reglas matemáticas. No aportan una solución, sino información que puede conducir a esa solución. ¿Cómo se soportan las decisiones? Se brinda una amplia gama de posibilidades de apoyo para cada fase. Aquí encontramos las diferentes fases y vamos a mirar cómo se referencia esto. La idea es qué buscar en situaciones específicas, además de indicar cuáles de las herramientas que se han enumerado son más importantes en cada fase y cuáles son menos. Por ejemplo, los sistemas expertos, ¿cierto? Lo que conocemos como sistemas expertos se enumeran eh, como capaces de soportar las 4 fases de diseño. Si miramos acá,
que nos ayudan a soportar, vamos a encontrar sistemas expertos, sistemas expertos, sistemas expertos, sistemas expertos. Entonces, los sistemas expertos, por ejemplo, pueden ser útiles en todas esas fases, en todas las fases, o no pueden ser una buena forma en la cual nos puedan ayudar. Si bien esto es correcto, puede señalarse que son más útiles tal vez en la fase de elección. En segundo lugar, en el diseño y la implementación, y son pues, relativamente, diríamos que menos útiles en lo que es la etapa de inteligencia de una decisión. En cuanto al apoyo a la fase de inteligencia, digamos que la capacidad de escanear fuentes de información externas e internas en busca de oportunidades y problemas y de interpretar lo que descubre ese escaneo es una de las cosas interesantes. Las herramientas y las fuentes web son extremadamente útiles para lo que es el análisis ambiental. Lo que son los browsers, pues los navegadores web proporcionan interfaces útiles para una variedad de herramientas como lo que es la OLAP, lo que es la minería de datos o el data mining, ¿cierto? Y lo que son las grandes bodegas de datos o esos sistemas de almacenamiento de datos. Cuando hablamos de las fuentes de datos internas, esas fuentes de datos internas pueden ser accesibles a través de una intranet corporativa. Las fuentes externas son muchísimo más variadas. En cuanto al apoyo, ahora ya refiriéndonos, vamos a cambiar de fase y ya nos vamos a la fase de diseño. El apoyo que se da a la fase de diseño, tenemos la generación de alternativas para problemas complejos. Esto requiere experiencia que solo puede ser proporcionada por un humano, o un software de lluvia de ideas, un sistema experto o sistemas de tipo CRM o sistemas de tipo SCM, la cadena de manejo de proveedores, la cadena de manejo de relacionamiento con el cliente. Son útiles en la medida en que ellos proveen modelos, pero esos modelos son modelos de procesos de negocios que pueden examinar hipótesis, que pueden examinar escenarios. Ahora nos vamos ya para la fase de alternativa o la fase de elección. Aquí tenemos que los DSS o los sistemas de soporte a la toma de decisiones pueden ser de mucha ayuda, ¿cierto? Pueden apoyar la fase de elección a través de análisis hipotéticos y de búsquedas de objetivos. Se pueden probar diferentes escenarios para la opción seleccionada y poder reforzar como esa decisión al final. Tenemos también que pues se puede ayudar a identificar con sistemas de manejo de conocimiento sistemas similares pasadas. Los sistemas CRM y los sistemas SCM, o sea, manejo de relación con el cliente y manejo de la cadena de suministro, se utilizan para probar los impactos de las decisiones en lo que es el establecimiento de su valor y lo que lleva a una elección que llamaríamos una elección inteligente. ¿Se puede utilizar un sistema experto? Claro, se puede utilizar un sistema experto para evaluar la conveniencia de ciertas soluciones y recomendar una solución adecuada. Tenemos sistemas como, por ejemplo, un sistema que puede brindar apoyo para llegar a un consenso en grupo, ¿cierto? Tenemos el apoyo de las ciencias de la administración, el apoyo de lo que son las redes neuronales artificiales. Bueno, ahora nos vamos para la siguiente fase. Y en la siguiente fase, pues estaremos hablando ya de lo que es la implementación, cómo es el apoyo a la fase de implementación. Tenemos que los sistemas de soporte a las decisiones se pueden utilizar en actividades de implementación, como por ejemplo lo que es la comunicación de decisiones, lo que es la explicación, lo que es la justificación. Los beneficios de estos sistemas, pues, se deben en parte a lo que diríamos como la viveza y el detalle de lo que son los análisis y los informes.
todas las fases del proceso, todas estas fases del proceso de toma de decisiones por mejoras en la comunicación a través de la computación colaborativa, vía los sistemas de manejo de conocimiento. Ayudan muchísimo, sobre todo a construir herramientas de soporte, ¿cierto? Herramientas aplicativos. Las decisiones de implementación podemos decir que también pueden ser soportadas, como habíamos dicho que estos sistemas expertos ayudaban en todas las fases. Aquí pueden ser soportadas también por sistemas expertos. O sea, los sistemas expertos nos los podemos encontrar en todas las diferentes fases. Y en esta parte, pues, ayudan en el proceso de implementación ya de una opción, de una selección. Bueno, y vamos a plantear una pregunta para tener una base de lo que hemos aprendido en esta lección. ¿Cuáles son las 4 fases de la toma de decisiones según Simon? Tenemos primera opción, interfase, modelo, usuario, conocimiento. Segunda opción, inteligencia, conocimiento, diseño, modelo. Tercera opción, inteligencia, diseño, alternativa, implementación. Y cuarta opción, ninguna de las anteriores. La respuesta correcta a esta pregunta es la opción tercera, inteligencia, diseño, alternativa e implementación. Estas son las 4 fases en la toma de decisiones según lo define Simon. Para ampliar información, entonces podemos acudir a sio.com. Este SEO es un magazine. A tdwi.org, que este es el Instituto de Data Warehouse, es un instituto bastante interesante donde tenemos mucha información sobre todo lo que son bodegas de datos y procesos y sistemas de soporte a la toma de decisiones. Hay muchísima información en este sitio. Y Expert Choice ofrece soluciones de varias clases. Entonces es una buena opción para entrar a explorar diferentes clases de soluciones. Bueno, hemos llegado al fin de esta lección, fases del proceso de toma de decisiones, donde esperamos que esas etapas en el proceso de toma de decisiones hayan sido conocidas, hayan sido entendidas y sobre todo se tenga una aproximación a lo que se hace en cada una de esas fases y a las herramientas con las que se puede contar desde el punto de vista computarizado. ¿Qué herramientas pueden ser útiles en esas diferentes fases? Muchas gracias y nos veremos en una próxima lección. Bueno, en nuestro curso de soporte a la toma de decisiones, entraremos a trabajar en nuestra lección sobre sistemas de soporte a la toma de decisiones. Trabajaremos en los sistemas de soporte a la toma de decisiones y ya estos sistemas, cómo constituyen y cómo le facilitan la vida a quienes tienen que desarrollar estos procesos. El soporte a las decisiones se puede proporcionar de muchas formas y en muchas configuraciones diferentes. Estas configuraciones dependen de la naturaleza de la situación de la decisión de gestión y además de las tecnologías específicas utilizadas para el soporte. Inclusive un sistema de soporte a la toma de decisiones o un sistema de estos que estamos trabajando acá puede desarrollarse en una hoja de cálculo. O sea, se puede trabajar en una hoja de cálculo como el Excel si este sistema es lo bastante simple.
La definición, o lo que diríamos la definición temprana de estos sistemas, de un sistema de soporte a la toma de decisiones, pues digamos que es un sistema que está destinado a apoyar las decisiones gerenciales en situaciones que son semiestructuradas y no estructuradas. Ese es el objetivo de estos sistemas. Estos sistemas estaban destinados a ser adjunto a los tomadores de decisiones, ¿cierto? Que permitieran algo así como extender sus capacidades. Están basados en computadores, ¿sí? Y operarían interactivamente en línea y preferiblemente tendrían capacidades de salida gráfica. Hoy en día, simplificado a través de lo que son los navegadores web, los browsers, y los dispositivos móviles que también ayudan muchísimo, ¿cierto? Ayudan muchísimo, muchísimo. Una aplicación o lo que llamaríamos una aplicación de un sistema de soporte a las decisiones, podemos decir que es como un programa creado para un propósito específico. Por ejemplo, un sistema de programación para una empresa específica es lo que podríamos plantear. Estos sistemas apoyan todas las fases del proceso de toma de decisiones, las apoyan todas y pueden incluir un componente de conocimiento. Un sistema de estos puede ser usado por un solo usuario en un computador personal o puede estar basado en la web para que lo usen muchas personas en varias ubicaciones. Eh, el análisis de los negocios o lo que llamaríamos el business analytics, ¿cierto? Es una de las, es una es una de las aplicaciones de este tipo de sistemas. La aplicación de modelos directamente a lo que son los datos comerciales. El análisis empresarial implica, ¿cierto? El uso de herramientas como estas, especialmente modelos. Entonces aquí es donde hablamos de modelamiento y del análisis, especialmente modelos para ayudar a quienes toman las decisiones. Es esencialmente, por ejemplo, en las herramientas OLAP, ¿cierto? Y en las herramientas de los sistemas de soporte a la toma de decisiones, que son los sistemas computarizados. Aquí, pues también podemos hablar de lo que es la inteligencia de negocios o el BI, ¿cierto? Como una forma de aplicación. En cuanto a lo que es la analítica predictiva, en la analítica predictiva, digamos que un enfoque analítico empresarial hacia lo que es, por ejemplo, la previsión, como demanda, problemas, oportunidades, que se utilizan en lugar de simplemente informar los datos a medida que ellos van ocurriendo. Entonces, las características y capacidades claves de estos sistemas es que el apoyo a quienes toman las decisiones, principalmente hablamos de situaciones donde tenemos esas decisiones semiestructuradas, ¿cierto? Y no estructuradas, al reunir lo que sería el juicio humano y la información computarizada. El soporte a todos los niveles gerenciales, ¿cierto? A todo soporte a administradores en todos los niveles, desde los altos ejecutivos hasta los gerentes de línea, el soporte a lo que son los individuos, el soporte a lo que son, o sea, tanto, no importa la categoría, pueden ser individuos, pueden ser grupos, el soporte a una gran variedad de procesos, de estilos de toma de decisiones. Además, también podemos hablar en estos sistemas de la facilidad que tienen,
¿cierto? La facilidad de desarrollo, de utilización por parte de lo que serían los usuarios finales, dado las capacidades gráficas sólidas y unido a una interfaz hombre-máquina interactiva que se da en lenguaje natural y que puede aumentar en gran medida la eficiencia de esta clase de sistemas. Entonces podemos hablar adicionalmente de que hay una mayor eficacia, ¿cierto? Hay una mayor eficacia en, en estos procesos de toma de decisiones. Estos sistemas, los DSS o los sistemas de soporte a la toma de decisiones, son flexibles, por lo que los usuarios pueden agregar, eliminar, combinar, cambiar, reorganizar elementos básicos. Se pueden modificar fácilmente para resolver problemas similares, entonces no necesariamente tiene que partirse de cero, sino que ellos pueden ser fácilmente modificables, se modelan a partir de estos sistemas que ya se tienen, ¿cierto? Y obviamente, como decimos, la facilidad para poder acceder los datos. Bueno, los subsistemas de gestión de datos como componentes de los sistemas de soporte a la toma de decisiones son digamos que incluyen lo que es la base de datos que contiene los datos. Entonces aquí estamos hablando en particular del subsistema de gestión de datos. Este incluye la base de datos que contiene los datos, incluye los sistemas de bases de datos o el sistema el DBMS, el que se encarga de hacer todo el manejo de toda la gestión y la administración de la base de datos. Se puede conectar adicionalmente con lo que sería un almacén de datos o una bodega de datos. Y además también con el subsistema de gestión del modelo. Entonces la idea es que a partir de él se pueda conectar también con el subsistema el que llamamos el subsistema de manejo del modelo. Además, con el sistema o ese subsistema que sería la interfaz de usuario, donde el usuario que se va a encargar de hacer todo este proceso debe tener una forma de comunicarse, ¿cierto? Debe tener una manera de poder comunicarse con todo el sistema a través de una interfase de usuario. El subsistema de gestión de la base de conocimientos, donde ese subsistema debe tener una interacción también y además con la base de conocimientos organizacional. Es decir, necesitamos que todo ese conocimiento de la organización podamos tener acceso a lo que llamaríamos como esa base de conocimientos, esa base de conocimientos organizacional. En cuanto al subsistema de gestión de datos, pues ya sabemos que la base de datos, ¿cierto? Tiene esos datos internos que provienen principalmente de lo que es el sistema de procesamiento de las transacciones que tiene la organización. Los datos externos, por su parte, bueno, cuando hablamos de esos datos internos, pues hablamos de lo que son las finanzas, el marketing, producción personal, bueno, y otros. Los datos externos incluyen básicamente todo lo que son los datos de la industria, ¿cierto? Entonces, esas fuentes de datos externos vienen de datos de investigación de mercados, vienen de datos de censos, vienen de datos de empleos regionales, de regulaciones gubernamentales, de impuestos, datos económicos nacionales. Lo que son los datos o lo que llamamos como esos datos privados pueden incluir pautas utilizadas por quienes, pues estos datos privados, ¿cierto? Incluyen muchas veces pautas utilizadas por quienes toman decisiones específicas y evaluaciones de datos y o situaciones específicas. En cuanto a lo que tiene que ver con la
organización de los datos. Entonces vamos a hablar un poquitico al respecto de eso. En ese proceso de organización, ¿cierto? De organización de los datos, pues tenemos que hablar de la extracción de los datos. Y ese proceso de extracción de los datos, ese proceso requiere capturar los datos de varias fuentes, requiere sintetizarlos, requiere resumirlos, determinar cuáles de ellos son relevantes para la organización y además organizarlos, dando como resultado lo que llamaríamos pues una integración efectiva. Entonces esos datos hay que manipularlos, ¿cierto? Ese proceso de extracción requiere que se tomen los datos de todas partes, pero los datos que se necesitan. Problemas claves. Cuando hablamos aquí, decimos que problemas claves de lo que es el sistema de administración de la base de datos y de las bases de datos, pues tienen que ver con lo que es la calidad de los datos, con lo que es la integración de los datos, la escalabilidad y por supuesto la seguridad. Esas son cosas que hay que tener muy, muy de presente en este que es el subsistema de gestión de datos. Y ahora hablaremos del subsistema de gestión del modelo. Cuando hablamos del subsistema de gestión del modelo, pues fundamentalmente aquí nos estamos refiriendo a los diferentes modelos que pueden existir, ¿cierto? Entonces, esos modelos deben tener obviamente acceso al subsistema de manejo de datos, deben tener acceso al subsistema basado en el conocimiento y obviamente a lo que es el manejo de la interfase. En ese manejo, en ese sistema de gestión del modelo, pues nos vamos a encontrar con que esa ejecución del modelo necesita una integración y necesita un procesador de comandos que permita que se puedan ejecutar las órdenes en el momento en que se debe hacer. Hay que saber qué crear, qué actualizar, qué interfaces de las bases de datos usar, qué lenguaje de modelamiento utilizar. Entonces, todo ese modelo debe estar construido y concebido en un directorio para que luego se pueda acceder a toda esa información pertinente. Dentro de los modelos, pues hay un modelo base que nos indica todo lo estratégico, lo táctico, lo operacional, ¿cierto? Y que viene básicamente en unos bloques de construcción de ese modelo. Entonces, en esta parte, pues es fundamental todo lo que tiene que ver con la gestión o la administración de ese modelo que se crea. Bueno, y en el subsistema de interfase de usuario, pues hablamos ya de la aplicación de interfase, donde hablamos de interfaces de usuario o de las famosas interfaces, por ejemplo, como las interfaces gráficas de usuario. También hablamos de las interfaces que tienen que ver con los sistemas de soporte a las decisiones. También hablamos de los portales, hablamos de los iconos gráficos, hablamos de lo que son los dashboard, hablamos de lo que es codificación del color, ¿cierto? Hay que tener en cuenta todo ese tipo de cosas, la codificación del color, las interfaces que se necesitan con dispositivos como impresoras, como plotters, como teléfonos celulares, como PDA, todos estos dispositivos que permiten esas interacciones. Entonces, aquí
aquí hay mucho, ¿cierto? No puede uno solamente pensar en que la interfase es simplemente la interfase, la pantalla que se presenta al usuario. No, hay que mirar esas interfaces de entrada, esas interfaces de salida, de acuerdo con los diferentes dispositivos, de acuerdo con los diferentes subsistemas y cómo todo eso se interacciona, se relaciona para que los usuarios puedan accederlo. En el subsistema, o más bien en los sistemas de soporte a la toma de decisiones avanzados, estos están equipados con un componente que se denomina subsistema de gestión basado en el conocimiento, que es del que vamos a hablar en este momento. Y este sistema puede proporcionar la experiencia necesaria para poder así como decir, resolver algunos aspectos del problema y además, muy importante, ¿cierto? Bastante importante es proporcionar conocimientos que pueden mejorar el funcionamiento de otros componentes del DCS, ¿cierto? Esa es la idea de este sistema de gestión basada en conocimiento. Bueno, llegamos a nuestra pregunta y en nuestra pregunta queremos saber por qué es importante incluir un modelo en un sistema de soporte a las decisiones. ¿Por qué es importante incluir un modelo? Primera opción, permite experimentar con diferentes decisiones. Segunda opción, permite el trabajo en grupo. Tercera opción, presenta una interfaz de usuario. Y cuarta opción, ninguna de las anteriores. Entonces, aquí la pregunta es específica en por qué es importante incluir un modelo en un sistema de estos, en un sistema de soporte a la toma de decisiones. Pues es importante incluir un modelo porque ese modelo permite experimentar con diferentes decisiones y permite hacerlo en modelos y no hacer esas experimentaciones o esas pruebas en los sistemas reales o en el mundo real que puede traernos consecuencias desastrosas. El trabajo en grupo pues no es la finalidad importante del modelo o la interfaz de usuario no es la finalidad importante del modelo. La finalidad del modelo es que se pueda experimentar con diferentes decisiones. Para ampliar información de esta lección, tenemos el sitio terry.uga.edu, que son enlaces a software de sistemas de soporte a la toma de decisiones. Lindo.com es un vendedor con historias de éxito. Aquí se pueden encontrar historias de éxito. También importante mirar las experiencias que han tenido otros. Y en informs.org hay excelentes informes sobre investigación de operaciones, interfaces, etcétera, que pueden ser de mucha utilidad, ¿cierto? Porque nos dan una base, nos dan una guía, nos dan una orientación. Bueno, hemos llegado al fin de esta lección de sistemas de soporte a las decisiones. Espero que haya sido de mucha utilidad porque pues presentamos como los diferentes subsistemas que se necesitan a la hora de armar un sistema computarizado que ayude a quienes toman las decisiones, que les faciliten la vida tanto en tiempo como en la revisión de grandes cantidades o grandes datos de información y puedan jugar con diferentes alternativas en esta clase de sistemas que al tenerlos modelados, pues es mucho más fácil que trabajar directamente en los sistemas reales, porque ya sabemos los costos que puede implicar una mala decisión, una mala alternativa cuando se ejecuta en el mundo real, en un sistema real. Entonces, pues, todos estos conocimientos son fundamentales para ayudar en los procesos de toma de decisiones. Muchas gracias.
Bueno, hemos terminado así nuestro curso de soporte a la toma de decisiones. Esperamos que todas estas herramientas para el análisis de las decisiones pues hayan sido de mucho interés y despierten en ustedes la curiosidad por avanzar un poco más en este tema que cada vez se abre más paso con más opciones, agregando componentes de inteligencia artificial, componentes de matemáticas, estadísticas, componentes de investigación que estudian no solamente la parte científica de las decisiones, la investigación de operaciones, la matemática, la estadística, sino también aspectos fundamentales del comportamiento y de la psicología del ser humano. Esperamos pues que este curso haya despertado muchas inquietudes en ustedes y nos veremos en un próximo video, en un próximo curso. Muchísimas gracias.